Mis amados, bendiciones. Bueno, aquí empezando la semana, llenándonos de fe y de fuerza. Bueno, es bien importante saber los tiempos en que nos ha tocado vivir y las palabras que Dios ha preparado, ¿no? Porque así como desde el principio les dije en todas mis cápsulas que esto era un terrorismo informativo para colocar pánico, miedo, llevar a la gente al estrés, a llevarnos a estar prisioneros, encarcelados, sin trabajar, sin producir, sin hacer, sin obrar, sin edificar. Y lo más grave, separados para ser dominados más fácil, sin poder congregarnos, saludarnos como siempre los hermanos, escuchar la palabra, adorar en grupo a nuestro Dios, para poder que lo que están planificando para el nuevo orden mundial, lograr formar una sola creencia en donde todo el mundo se tiene que someter. Y ahí es donde yo te digo que la iglesia ahora está gozando de mucha libertad. Tú ves cómo todo el mundo habla del Señor y coloca cosas en el internet y manda mensajes y todo. Bueno, si nosotros no tomamos las decisiones correctas, vamos a ser entregados a persecución igual que lo fueron los apóstoles y los seguidores del Señor con ellos. Pero ellos sí tuvieron bien claro, y eso es lo que yo hago énfasis en estas cápsulas. No importa las circunstancias, no importa el momento, la dificultad que se va a venir apenas, porque los países se van a abrir apenas ya. Y al principio no va a suceder esto de la persecución, ¿ya? Y como te dije, van a haber millonarias manifestaciones en el mundo entero y más sobre cada momento está saliendo mucha más luz. Entonces va a llegar un momento en que la iglesia se va a parar muy firme a costa de lo que sea para enseñar la verdad. Vamos a hacer que la doctrina se vuelva espíritu, o sea, que nos sirva las palabras de Dios para el diario vivir hoy, en el tiempo que nos ha tocado vivir. De nada sirve tener mucha doctrina si no se tiene cómo utilizarla. Ya, lo importante es que la doctrina se nos convierta en palabras espirituales que nos ayuden a hacer una fe que funcione. Porque va a llegar un momento en que la persecución va a estar muy fuerte contra la iglesia. ¿Ya? Primero vendrá la pandemia económica, lo que tanto te he hablado. Va a ser unos meses tenaces, pero el hombre, como siempre, lo va a superar. De a poquito, de a mucho, empujones, apretados, pero lo vamos a sacar adelante. ¿Ya? Y sobre todo las naciones que estén de la mano del Señor, animados en su palabra, fortalecidos en la fe, obrando en ella, vamos a salir adelante porque hay una tribulación muy fuerte. Yo no te puedo dar ese evangelio barato life de que todo es bendición, 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 bendición y pide y Dios corre a darte. No, a mí no me enseña la Biblia que eso ha sido así nunca. ¿Ya? Entonces, ahora está saliendo información de biólogos, de gente muy preparada en esto de los virus y todo, y de la biología inteligente, ¿no? La que se maneja hoy. Por ejemplo, ya se dice que en China empezaron diciendo que el 18% de la población de esa ciudad donde salió el virus está infectada. Y entonces hay una cantidad de muertos que nos enseñaban en unos patios llenos de filas, hermano, pero de muertos. Resulta que hoy se sabe que solamente el 6% de todo lo que mostraron era coronavirus. Y el resto era gente que moría de infarto, de derrames cerebrales, gente que tenía asma crónica y el pánico mismo los ayudó a matar. Gente con neumonía que muere todos los días en los hospitales del mundo. Pero utilizaron toda esa información para crear lo que ellos querían hacer. Y así lo hicieron en todos los países y todos los países están encontrando en este estado en que ya las cosas van volviendo a su nivel, los números correctos.
Por ejemplo, se decía que en Europa iban a morir por lo menos 500.000 personas, fuera de los millones de infectados. Bueno, en total, hasta el día de hoy, 200 y algo mil. Toda Europa. Decían que en Estados Unidos iban a morir por ahí 2 millones de personas. Y en todo Estados Unidos, 201.000 muertos. No es que esto no mate, es un arma química hecha para destruir, ¿cierto? Para matar personas. Pero la mala información, la información terrorista y que logró alcanzar los medios fue lo más grave, porque es que los medios están en manos también de mentes que lo que quieren es el nuevo orden mundial. ¿Eh? Y entonces ahí fue donde las cosas se pusieron peor. Pero ya todo está volviendo a su normalidad. Vamos a comenzar a ver en los próximos meses a lo que fuimos sometidos, al engaño, a la mentira que no van a poder sostener. Ya viene un tiempo difícil, bien difícil, pero también es tiempo en donde el Señor va a enviar las bendiciones que no hemos recibido o que no aprovechamos y las de ahora para enseñarle al mundo lo que el mundo quiere ver, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que se mueven en fe, una fe que funcione, una fe que realice cosas que la gente puede decir, como cuando veían a David y veían a José, es que todo va bien porque Dios está con él. Ese tiene que ser nuestra consigna. Que la gente solamente diga, le va bien porque Dios está con él. Hay que escucharlo, hay que oírlo, hay que trabajar con él, hay que hacer con él, hay que producir con él. Abramos la puerta para que entre ese fulano porque Dios está con él. Y no hay nadie que pueda llevar a su Dios con él, que no le permita a Dios actuar, que Dios haga. Si tú estás dispuesto a abrir tu corazón para que el Señor domine tu ser interior, Dios va a hacer cosas poderosas, cosas que tú ni te imaginas que podrías hacer, Dios las va a hacer. Mira, te voy a leer del Salmo 33, algunos versículos. Dice el versículo 8, tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. O sea, las cosas que Dios ha planificado de antemano para el tiempo de la gracia. Recuerda, el tiempo de la gracia es desde la cruz hasta que Él vuelva por segunda vez. ¿Ya? Ese es tiempo de gracia, en donde Dios tiene pensamientos y planes diferentes a los que nosotros tenemos. Lo que tenemos es que tener un corazón, un ser interior que haya sido renovado, vestido de nuevo, ya con una palabra espiritual de vida para hoy. A mí me gustaba del Señor Jesús en sus escritos que Él espiritualizaba la doctrina que los fariseos y los del Sanedrín no podían explicar sino literalmente. Y eso le daba libertad a las personas, rompía las cadenas, las prisiones, las ataduras, los colocaba a ver bien, a caminar corriendo. Sí, porque eso se trata. La seguridad de saber que Dios está con nosotros. Él no dijo que no íbamos a tener momentos difíciles, que no íbamos a tener obstáculos. Él nos manda a que nos movamos en medio de esas crisis, de esta falsa pandemia, con la tribulación que viene, la opresión económica que va a llegar a movernos como Dios se movería en medio de circunstancias adversas, con hombres y mujeres que le han creído, que le han confiado y que hay testimonio en la Biblia de que Dios hizo a esa fe. ¿Ya? El Señor hace nulo el consejo de las naciones. Imagínate esto es impresionante. Ellos pueden planificar, poner un orden mundial, una salud mundial, una religión mundial, una política mundial, porque eso es lo que está escrito, va a pasar. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Es para que no pase ahora,
para que le dejemos a nuestras generaciones. Porque tú no sabes si el Señor venga en este momento o venga dentro de un siglo. Ni tú, ni yo, ni nadie lo sabe. Entonces vivamos en la fe y enseñémosle a los que vienen detrás cómo vivir en tiempos difíciles de tribulación, de angustia, de dolor, de pánico, atados a una fe en donde se puede ver la manifestación del Señor. El Señor hace nulo el consejo de las naciones. Ellos planifican, pero Dios va a hacer como Él planificó. Para los que no creen, para los que se están obstinados en negar al Señor, ya delante de ellos Dios va a hacer cosas porque tiene planes que no son los nuestros, son los planes de Dios. Y entonces por esa razón Él frustra los designios de los pueblos. Recuerda el salmo en que estamos, ¿no? Porque estamos en el versículo número 9, Salmo 33, ¿ya? El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra los designios de los pueblos. Ellos pueden decidir hacer cosas, pero el Señor se encarga de voltear esas cosas. Así como en este momento está comenzando a salir a la luz toda la mentira. Ya nos decían 500 aquí, 600 aquí, 700 aquí, tú los viste. Nadie los vio. No tienen identidad, no tienen nombre. Pero pusieron millones. Y no es eso así. Así no fue la cosa. ¿Es para qué? Para meternos en pánico, en temor. Porque es lo que sabe hacer el diablo. Robarte la paz. Si él te roba tu paz, tu tranquilidad, él te hace dudar de que Dios vive dentro de ti. O de que te arrepientas para que viva dentro de ti. Porque esa es la trama, ese es el único plan que él tiene. Él no tiene ni A, ni B, ni C, uno solo. Engañarte. De cualquier manera, pero engañarte. El consejo del Señor permanece para siempre. Mira, esta palabra es preciosa. Si el Señor colocó un tiempo y colocó una gracia basada en una fe que obra a favor de sus hijos y da ejemplo al gentil, al impío, al pecador, como éramos nosotros y como somos aún, porque somos imperfectos, estamos llenos de errores, así vamos a la iglesia y cantemos coritos, ¿ya? Todos estamos en ¿qué? En mejorar nuestro ser interior. Algunos con mucho desgano no lo quieren hacer y van más por costumbre a la iglesia y a leer la Biblia que por sentir que dentro de ellos vive Dios con toda su plenitud, porque Él es indivisible. Él no puede vivir el Padre un ratico, el Hijo otro ratico, no, y el Espíritu otro no, Él vive completo. La plenitud de Dios está con nosotros. Por eso es que permanece por siempre. ¿En dónde? ¿En un templo? No, mi hijo. Él se hizo su propio templo y se sacrificó su propio cordero para que ya nadie más matara a un animal. El cordero de Dios, el inmolado en la cruz, el que vertió toda su sangre para cubrir la tierra, aunque muchos de los de la tierra no van a reconocerle. Pero ya esos estarán para un juicio, dice el Espíritu Santo en Juan 14, que ya ellos fueron juzgados sin haber nacido, porque ya Dios los vio que nunca arrepintieron. Palabras son gruesas, ¿ya? Por eso siempre te recalco que la presciencia y la predestinación tiene que ser un eje en el que la fe gire. Ya permanecen los destinos de su corazón de generación en generación. O sea, los planes que Dios ha hecho desde el principio. En la Biblia tú encuentras testimonio cómo se fueron cumpliendo. Miles de años antes se estaba ya hablando de lo que iba a hacer el Señor, cómo caminaría, cómo moriría, cómo sería Juan el Bautista. Todas las cosas fueron hechas ahí. Cómo Dios iba a quitar el pecado, cómo no lo iba a borrar, que lo iba a botar y ni se iba a acordar de él ya. Y entonces, aquel que puede vivir no bajo la acusación, el juicio de este mundo,
sino bajo la misericordia, la bondad, el deseo de que Dios siempre va a estar con nosotros hasta el último suspiro de nuestra vida natural. Él va a estar, nos va a estar ayudando. Eso no quiere decir que no tengamos problemas, que no tengamos obstáculos. Algunos morirán trágicamente, algunos de enfermedades terribles, pero Dios va a estar siempre, siempre. Recuerda que morir es ganancia, morir es gloria. Un hijo de Dios no debe tenerle miedo a la muerte. Y no piensen, no es que me faltan por hacer planes, no. Si Dios te llama, pues ya tu misión terminó. Si no, te daría vida para que siguieras avanzando. Así lo hizo en la Biblia con muchos de los personajes que hay ahí escritos. ¿Ya? Es para transmitir de generación a generación la confianza y la creencia a su palabra. A que sepan que Dios no viene por pedacitos a morar con nosotros. Él ya no habita en un templo, tú eres el templo. Él domina dentro de ti y entonces tú eres un ser nuevo, recreado conforme a Cristo, conforme a Dios, para hacer las obras de Dios. Por eso es que cuando un mandatario, un presidente, alguien en eminencia que puede tomar decisiones que alteren una nación, comienza a orar, comienza a leer la Biblia, se consigue unos asesores cristianos para que le hablen, para que lo guíen espiritualmente, esa nación se va a salvar. ¿Ya? Mira lo que dice el 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. A mí me alegra mucho. Bueno, el presidente Donald Trump al principio de esto no era la monedita de oro para mí, porque pues yo he hecho trabajos para sus compañías aquí en Miami y en West Palm Beach, y entonces pues he sido muy maltratado por los sabuesos que él coloca. Entonces tenía una muy pésima referencia de él y pues todo lo que hubo antes de las elecciones contra él, pues agudizó más eso. Pero pues viendo cómo él está enseñando un corazón que va cambiando y cada vez se inclina más a las cosas del Señor y lo hace públicamente, ¿ya? Y entonces eso te enseña, bueno, si Dios cambió el corazón de nosotros, ¿cómo no va a cambiar el corazón del presidente de cualquier nación? Pero un cambio que sea radical, un cambio en donde tú enseñes con hechos que tú estás yendo a buscar la mano de Dios. Ya, esas son las naciones que van a estar protegidas y yo no dudo ni por ningún momento que aunque el mundo esté contra Estados Unidos, mientras Estados Unidos se vuelva para el Señor, Estados Unidos volverá a ser la luz del mundo. No solamente económica y financieramente, donde se vive con más derechos privados, humanos, en medicina, en educación, en trabajo, en economía, sino que lo más importante, que Dios volverá a enviar la lluvia temprana y tardía para que el pueblo de Dios sí se humilla, si buscan del Señor. Ese es un tiempo de mover espiritual, donde el Señor va a derramar de su espíritu sobre todo aquel que le busque. Vamos a enseñarle al resto del mundo que con Dios sí se puede, porque siempre entre los hombres habrá tribulación y angustia, pero que en nuestras generaciones se testifique que nos volvimos a Dios de todo corazón y Él cambió el camino de la destrucción que planificaron para que el mundo se hundiera. Dios va a hacer algo en las naciones en donde Dios sea la cabeza que piensa. ¿Ya? Él va a cambiar el camino de la destrucción en bendición, porque así funciona su bondad, su misericordia y el deseo de perdonar y bendecir al hombre. Aunque habrá un momento en la vida que los hombres serán más desobedientes que nosotros y los anteriores generaciones, porque se tiene que cumplir la Biblia, pero yo no espero que mi generación
y las futuras, las próximas, las de mis hijos, las de mis nietos, sean los causantes de que el fin llegue, sino que por el contrario empujen la fe, enseñen a caminar en la confianza que es estar atado, ni siquiera tomado, atado a la mano de Dios, oídos atentos a su voz, ya listos para ver la visión de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque Jesús dijo, y si Jesús lo dijo y dijo que lo haríamos como Él y cosas mayores que Él, y Él dijo, yo hablo lo que le oigo a Él hablarme y yo hago lo que le veo a Él hacer, quiere decir que nosotros podemos entrar por esa misma directriz. Porque lo escrito se cumplirá en nuestra generación o en algunas de las por venir. Porque todo lo que Él ha dicho que sucederá, sucedió. Pero testifiquemos al futuro igual que nuestros antepasados hermanos, que Dios puede cambiar el destino del hombre que se vuelve a Él, que empieza a creerle, a confiarle y a practicar, porque es lo más importante del conocimiento, de la sabiduría de Dios. No es tanto conocer a Dios, sino hacer lo que Él dice. Ahí donde está el éxito, el triunfo, la victoria, el cambio, porque el deseo de Dios es que reinemos en medio de las tinieblas siendo luz. Para eso nacimos. Y qué importante, en estos días te voy a hablar el por qué nacemos. Y para que despiertes, porque tú no puedes nacer para morir, para comer, dormir y beber y bailar de vez en cuando y a un deporte, no. Tú naciste con un propósito. Si tú escuchas la voz de Dios y aunque no la escuches, en ti fue puesto algo para que tú hagas. Pero si escuchas la voz de Dios, dentro de ti hay planes divinos, contactos divinos para hacer obras divinas. ¡Oh! Santo cielo, que eso se me sale por todos los poros. El saber que nosotros nacimos con un propósito para hacer cosas, que tenemos carreras, que tienen metas, pero no son metas finales, son metas entre los días de las metas, para poder cuando terminemos y nos vamos, hayamos dejado huellas, personas marcadas en toda su vida para seguir al Señor, para ser diferentes a los demás, porque somos hechos por su palabra en nuevas criaturas, revestidas de Él. Ya el apóstol Pablo lo expresó, voy a tratar de leerlo aunque sea, el cambiar el ser interior, Efesios 4, 17, 24, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. O sea, viven de acuerdo a los equivocados criterios que han aprendido de la vida, porque tú vas a ser siempre el círculo de las personas con las que tú vives, el círculo de las cosas que tú escuchas, la influencia que ese círculo tenga sobre tu manera de pensar. Entonces, puedes estar andando en la vanidad de la mente de muchos criterios de personas que no son de Dios, que no hablan de Dios, que están en contra de Dios. Entonces tenés criterios equivocados de vida, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellas, por la dureza de su corazón. O sea, no gozan de la vida que Dios ofrece porque se niegan o se burlan o se resisten a escuchar. Pero Dios ha planificado en este tiempo que el mundo entero comience a escucharle. Aquí lo importante es que cuando salgas de esto, no te pase por tu mente y con tus hechos que Él es un Dios bombero que vino a apagar tu incendio. No. Él vino para que tú conozcas y cambies tu vida para siempre. Y él dice, ahí habla de aquellos que no cambiaron, ¿no? Y ellos habiendo llegado a ser insensibles, que es lo que deseo que no pase con todo lo que está haciendo el Señor ahora, porque viene un avivamiento tremendo. Oh, y tenemos que ser parte de ese movimiento. Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros,
sea, los que conocemos del Señor, los que lo tenemos viviendo dentro de nosotros, que somos obedientes a sus palabras, que estamos atentos a la Escritura para discernir, y si no entendemos, le pedimos al Espíritu Santo y a Cristo que nos revelen lo que estamos leyendo, el tiempo que estamos viviendo, cuál es la acechanza, el plan de Satanás, para nosotros poder estar firmes, levantando la armadura de Dios, ¿ya? Pero vosotros no habéis aprendido o conocido a Cristo de esta manera para vivir como ellos lo hacen. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él, aquí está una palabra fuerte. Vamos a ver si recibiste doctrina o si recibiste gracia. Porque la palabra es retórica. Si es que en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él. Dos cosas. Tú te preocupaste por oír la verdad. Y fuiste a donde te enseñaban de Él. O sea, aquí uno tiene que determinar a quién escucha, a quién le permite que entre a su corazón a edificarle las cosas de la gracia del Señor, conforme a la verdad que hay en Jesús, sea para vivir como Él quiere que nosotros vivamos, según lo que Él dejó escrito en los evangelios y le reveló a los demás apóstoles, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. ¿Va a venir un ángel a quitarte tu naturaleza? ¿Va a venir Dios en persona? No. Tú tienes que decidir. Por eso no me canso de decirte que son tiempos de decisiones radicales que van a cambiar nuestra vida, nuestra familia, hijos, nietos, trabajo, empleados, caminar en el mundo. Porque no podemos permitir que nos esclavicen nuestros derechos. No lo podemos permitir, porque es entregarle armas al enemigo para que nos dominen en un futuro. ¿Ya? Es renunciar a la manera de vivir de antes sin resultados permanentes, en donde siempre te hacía falta algo. Podías tener una cosa, alcanzar algo y estabas pensando que te faltaba más. ¿Por qué? Porque no estabas satisfecho y no lo vamos a estar hasta que Él no venga a vivir con nosotros. Entonces, todo ese aquel que vive con el sistema del mundo se va dejando corrompir según los deseos engañosos. Y qué lamentable que muchos de nuestros líderes espirituales son como el fariseísmo y el Sanedrín que le tocó al Señor Jesús. Venden doctrina a cambio de su bienestar. Sí, doloroso, pero es así. Trabajan para sus apetitos. Pero en este tiempo, la iglesia va a definir a quién oír, cómo oír y qué recibir. La iglesia se va a dar cuenta en el tiempo que va a salir cuál es la fe que funciona. Es que hay muchas fe, no, hay una sola. No se trata de leer Biblia, se trata de hacerla una vida en la vida de nosotros. ¿Ya? Que corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Esta es la finalidad del evangelio. Enseñarte a ver las cosas de este mundo de una manera diferente. Poder ver las cosas difíciles en soluciones y cambios para tu bienestar, el de tu gente, tu prójimo, porque eso es el evangelio, palabras nuevas que traen vida a todo aquel que las cree, las confía, las practica, pero depende con qué ojo tú miras las cosas. Tú no puedes mirar las cosas de la forma negativa, que te va a ir mal, que no vas a poder, que no vas a alcanzar, que todo se va a destruir, que todo lo vas a perder. Eso es lo que el enemigo quiere con esta falsa pandemia. ¿Ya? ¿Por qué razón?
porque es tratar de que la duda entre en todos los principios que tú has aprendido de lo que es la fe. ¿Ya? Entonces lo que Pablo quiere es que nosotros en el Espíritu Él recibe, que si nosotros transformamos la mente y nos apartamos del mundo, de los hábitos, de las costumbres, de lo que nos dicen que hay que hacer y en donde nos meten y nos enredan y nos colocamos solamente bajo la cobertura de lo que la palabra dice, entonces nos vamos a vestir de nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Qué tremendo poder vivir sabiendo cómo Dios te hace justo, pero al mismo tiempo vivir temeroso de que la verdad que es santa tenemos que hacerla. Porque el que ama al Señor no solamente es el que ama su palabra o el que ama a su Cristo, sino el que es capaz de hacer lo que la palabra dice. Y como no es fácil en muchos casos, él dice, no te preocupes, no vas a estar solo, te voy a mandar un ayudador, mi espíritu. Él te va a enseñar, él te va a guiar, te va a fortalecer, te va a hablar. Te va a decir por dónde, a la derecha, a la izquierda, dónde levantarte, dónde correr, dónde parar, dónde empujar. Pero para eso se necesita estar en comunión con Él. Ya, porque tú puedes leer mucho, orar mucho, gritar mucho, pero si no hablas con Él como hablas con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tus amigos, por teléfono, por internet, horas, si no lo haces así con Él, tú no estás cambiado interiormente. Todavía te dominan las cosas de este sistema. Es aquel que puede, por la comunión con Dios, distinguir entre lo bueno de lo malo, basado y apoyado en la verdad que está escrita. Pero mis hermanos, se me terminó el tiempo. Ya vamos a hablar el próximo miércoles sobre cómo estos hombres que murieron todos en el tiempo entre la cruz y la destrucción del templo, que solamente 2 o 3 pasaron después de esa época, nunca se enfocaron en las circunstancias de principio de guerra, de persecuciones, de muerte de algunos de ellos que se daban cuenta, hambre, pestilencia, terremotos, huracanes, de todo. Ellos no miraron nada de eso. Ellos solamente miraron lo que Dios les tenía para cada día hacer. Porque la mejor defensa contra esa mentalidad del anticristo es hacer. No atemorizarse y encajonarse y enratonarse en una cueva. No. Ni decir no se puede, es que no hay. No. Dios tiene puertas, pues tú eres su hijo, su hija. Y está contigo, dijo, estaré contigo hasta el último suspiro de tu vida, hasta el último aliento. Yo te ayudaré. Camina, sé valiente, atrevido, osado. Atrévete que yo voy a estar contigo. Bueno, mis hermanos, que la paz de mi Señor Jesucristo los llene, les dé fuerza, esperanza, los motive y que tengamos actitud para que se abran los países, salir a hacer más de lo que hemos hecho y no detenernos de hacer y hacer y hacer. Que la fe nuestra enseñe que tenemos obras, que no es una fe de palabra, de leer solamente Biblia. Que el mundo entero sepa que los hijos de Dios van a ser la fuerza espiritual en el país en que tú estés. En el nombre de Jesús, amén y amén.